Bueno, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho a la Universidad de Valladolid la invitación y agradezco mucho al público que, a pesar de que ya habéis firmado la mayoría, seguís aquí sentados. O sea que, muchísimas gracias. Yo no me sentaré porque soy muy bajita, sería un tipo voz en off y a estas horas ya es un poco duro. Bueno, estamos ya en el tramo final del día. Mi idea es hablaros de todo lo que está relacionado con conducta, desarrollo cognitivo, de lenguaje ya no entraré, aunque alguna cosa diré, pero hemos tenido una charla magnífica antes. Y lo que sí os agradecería es que fuera todo lo interactivo que queráis, ¿eh? Como llevamos las diapositivas tampoco me perderé mucho, simplemente volviendo a mirar la diapositiva ya me acordaré dónde estoy, ¿eh? O sea que en cualquier momento, cualquier pregunta, cualquier aportación, pues me hacéis un signo, yo paro y así lo hacemos más interactivo. Bueno. Estupendo. Vale. Vale. Los aspectos generales los hemos dicho. Hay una discapacidad intelectual grave que lo que implica a nivel práctico es que se necesita una supervisión continua por parte de los adultos y por tanto un grado importante de dependencia toda la vida, ¿eh? Con variaciones, ¿eh? Después veremos diferentes grados de dependencia, pero es verdad que ninguno de ellos llega a vivir completamente independiente. Hay unas dificultades motoras importantes, una ausencia del lenguaje oral expresivo, que no es una ausencia del lenguaje, que ya hemos visto muy claramente que en realidad lo que falla es el lenguaje oral expresivo, pero que el comprensivo no es que esté a nivel, digamos, perfecto, pero está mucho mejor que el expresivo, y por otro lado, que el expresivo oral, y que por otro lado se puede llegar a conseguir un aceptable lenguaje expresivo por otros medios, y por tanto hay que apostar por ello. Y un fenotipo conductual, es decir, una serie de conductas particular que vemos más o menos en la mayoría de los niños, no en todos, pero en la mayoría. Las conductas que, o sea, lo que tienen en común de alguna manera lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos ido diciendo a lo largo de toda la tarde. Bueno, las fotos ya veis que los protagonistas son los mismos, porque y al final serán conocidísimos, ¿eh? Una cosa quizás muy interesante es preguntarnos por qué, a pesar de tener el mismo síndrome, algunos de ellos la misma alteración genética, encontramos diferencias importantes. ¿Qué es lo que puede motivar estas diferencias o por qué algunos niños vemos que tienen algo de mejor nivel? ¿Hasta qué punto podemos incidir en esto? Y esto quizás es interesante, ¿no? Ver si, ahora que ya llevamos años viendo niños, ver por qué algunos niños han llegado a conseguir hitos que otros niños pues no tanto, y ver hasta qué punto, pensando en la intervención evidentemente, ver hasta qué punto podemos hacer algo para optimizar el desarrollo de estos chicos. Los 4 grandes bloques que hablaremos será, por un lado, lo que es el nivel cognitivo y el perfil cognitivo, las conductas, fenotipo conductual, un poco lo que es la evolución de lo que sabemos en edad adulta, y yo no quiero terminar sin que por un momento nos pongamos en el lugar de las familias, ¿eh? Entonces hablaremos un poco de lo que supone, mañana tendremos una visión de primera mano, ¿eh? Pero de lo que supone tener un hijo con síndrome de Angelman, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto al nivel y perfil cognitivo, a nivel de desarrollo cognitivo, digamos, de abstracción, no de desarrollo social, no de otras cosas, ¿eh? Pero a nivel de abstracción, los estudios nos dicen que ninguno de ellos supera el nivel de cognitivo, de abstracción, de 3 años, tengan la edad que tengan, es como de momento, y estamos hablando sobre todo de niños con delección, ¿eh? Hemos visto que, y cada vez sabremos más, y también cada vez tendremos niños que se han diagnosticado antes y que se han empezado a tratar antes, por tanto, el tipo de estudios es posible que en alguna cosa cambie. Los tratamientos ahora empiezan antes, son mucho más eficaces y la evolución pues puede ser algo distinta. Pero de momento los estudios cognitivos que se han hecho hasta ahora nos dicen que, sobre todo las personas con delección, tengan la edad que tengan, a nivel cognitivo no superan este hito de los 3 años. Lo que sí que hay es un perfil claro, un perfil claro. En algunas cosas hay una afectación importante que vemos que todos, de alguna manera, quedan ahí estancados. En otras vemos unas variaciones muy importantes, sobre todo a nivel de autonomía.
sin llegar a tener la autonomía completa, pero sí que vemos que con la misma alteración genética, con un nivel cognitivo aparentemente igual, hay niños que tienen mucha más autonomía que otros. Y sin embargo, por mucho de alguna manera que incidamos en lo que sería desarrollo del lenguaje oral, la mayoría de chicos, chicas con delección, por mucho que nosotros insistamos en muchas horas de logopedia oral, no consiguen más de 4, 5 palabras, 6. Por tanto, aquí sí que estaríamos topando con algo que quizás no depende tanto de la intervención. Y sin embargo, el tema autonomía, sí que estamos viendo que dependiendo de la intervención, observamos diferencias importantes. Y este sería un primer punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta que ya ha salido, pero que no podemos olvidar, es que el nivel no disminuye, no pierden adquisiciones. No solo no pierden adquisiciones, sino que veremos después cuando hablemos más de la conducta, el fenotipo conductual es más favorable al aprendizaje a medida que crecen. ¿Por qué? Porque esta hiperactividad tan grande que tienen de pequeños se calma, que a veces tenemos el problema contrario, también, después hablaremos de ello. Esta atención tan dispersa, a medida que ellos crecen, pues también van pudiendo focalizar mucho más. Va un poco unido, tema hiperactividad y atención en este caso, digamos, se aplacan de alguna manera un poquito, y esto nos permite que a veces algún aprendizaje que habíamos probado de pequeños y que decíamos esto no nos va a salir de ninguna manera, no, este sistema con él no funciona, lo probamos 5 años después, 6 años después, y de repente parece que aquello es lo adecuado para él. Por tanto, es importante acordarse de esto, que algunas de las cosas que no nos han funcionado de pequeños, de más mayores pueden funcionar. O sea que no tiremos la toalla en ningún momento. ¿Qué aspectos influyen para estas variaciones? Por un lado, los estudios nos dicen que muy clarísimamente los niños con epilepsia más grave son niños que también están más afectados, lo cual es absolutamente lógico. Y sabéis que, por ejemplo, este podría ser otro de los motivos por los que en la edad adulta mejoran, porque en algunos casos la epilepsia, a medida que crecen, también se controla más. Entonces, cuanto más grave es la epilepsia, menos nivel de aprendizaje, entre comillas, adquieren. O, dicho de otra manera, en las temporadas en que la epilepsia está menos controlada, el niño aprende menos, lo cual es evidentemente lógico. También vemos relación con lo que sería el fenotipo conductual, que también es muy lógico. Los niños con más hiperactividad, más déficit de atención, más movidos, son los que aprenden menos. Eso no solo en síndrome de Angelman, eso en la vida en general, digamos. Y hemos visto también diferencias dependiendo de las diferentes alteraciones genéticas. Y hemos visto, la doctora Gabau nos ha pasado un caso que nos ha sorprendido mucho a todos, ¿no? De una niña que lee y escribe. Esta diferencia, y la doctora Gabau lo ha señalado, yo también lo quiero volver a decir, es sobre todo, es más a nivel cognitivo que conductual, digamos. No es que vaya a decir que el resultado final es el mismo, pero tal y como decía el padre de esta niña, a pesar de saber leer y escribir, tiene muchas características conductuales que comparte con niños más afectados, y el resultado final es con menos dependencia, pero también una dependencia de por vida. En este sentido, es posible que no aprenda a ir sola por la calle, lo más seguro, porque la noción de peligro pues a lo mejor no la tendrá muy desarrollada, mantendrá una impulsividad, etcétera, ¿de acuerdo? En cuanto a los distintos genotipos que tenemos en el síndrome de Angelman, tenemos que el grupo más numeroso, que es el grupo de delección, es el que en general tiene mayor afectación a todos los niveles, de epilepsia, de habla, de desarrollo cognitivo. Serían, digamos, los niños y chicas que en general la predisposición es a que encontremos niveles de mayor afectación. Los grupos con disomía uniparental y mutación del gen son los que presentarían mejores habilidades cognitivas, mejores que el grupo de delección y de lenguaje. Después veremos un chico con disomía uniparental y veréis que, por ejemplo, está hablando muchas más palabras de las que están utilizando otros
chicos y chicas con delección. Y parece ser que el grupo con mutación del imprinting sería el que observamos un desarrollo, digamos, superior, o sea, más habilidades cognitivas, más habilidades de lenguaje, en algunos de ellos hasta 50, 60 palabras, y sería, por ejemplo, el caso de esta última niña que nos ha pasado la doctora Gabau, que además me parece que era en mosaico, ¿no? Has dicho, o sea que además todavía esta niña tampoco tenía la alteración en todas las células. Bueno, vamos a ver, yo pido perdón porque no se me ha ocurrido en ningún momento subtitularlo, y luego he visto que Natalia lo había hecho, es un fallo, ¿eh? Bueno, si aprendemos idiomas. A ver, vamos a ver un chico de 12 años con disomía uniparental y veréis, está haciendo un juego con su madre y su hermana y veréis cómo además es muy bonito a nivel familiar, digamos, porque la madre está uniendo en el mismo juego a una niña de 6 años sin discapacidad y a este chico de 12 años con síndrome de Angelman. La niña está aprendiendo a leer, entonces la niña le lee la palabra que dice en la tarjeta y el chico busca el dibujo y hacen el ensamblaje. Ya veréis que es muy bonito, pero veréis que incluso con, bueno, claro, si no lo he subtitulado, eso tengo que decir, algunas palabras como chutar, que son palabras más conceptuales, digamos, no es chuta la pelota, sino chutar, la niña dice chutar, él es capaz de buscar el dibujo que lo representa. Riure. Quina és la que riu? No, busca la nena que riu. Aquesta, perquè ha fet una entremaliadura. ¿Cómo vas tú para riure, Guillermo? La madre le pregunta, ¿y tú cómo lo haces para reír? Entonces él hace el... Aquí está diciendo chutar. Molt bé. Amb què xutes tu, Guillem? Amb què xutes? Amb el? Amb què xutes? Amb el? Dice, ¿con qué chutas? Y dice, con el pie, en catalán, peu. Ho saps dir xutar, Guillem? Y ella dice, ¿sabes decir chutar? Molt bé. Nedar. Ja s'hi troben per nedar? I com ho fas tu per nedar? Los que van haciendo todo el rato para asegurando la comprensión real de lo que está. Bueno, hay que señalar esto, que es un niño con disomía, es un niño con disomía uniparental y es por esto que observamos más lenguaje oral. O sea, no es, y tiene que quedar muy claro, la cantidad de horas de logopedia dedicadas a desarrollar el lenguaje oral que tiene detrás. No es esto, porque tampoco tiene muchas más que otros niños han tenido, no. ¿Qué pasa? Que este niño tiene la capacidad, digamos, de decir más palabras, porque su alteración genética es algo distinta, ¿de acuerdo? Tampoco todos los niños con disomía uniparental acaban hablando, pero este niño, después iremos más a este lenguaje. Si queréis hacer comentarios o algo, adelante, la doctora Cabal. Yo creo que otro factor que hace que hayan diferencias entre los diferentes individuos y con el mismo mecanismo es el otro bagaje genético. Atención, el otro bagaje genético que hay. Ahora con el cariotipo molecular estamos viendo muchas variantes y tenemos personas con, dijéramos, discapacidad y el padre tiene la misma variante y no tiene discapacidad. ¿Por qué? Penetrancias diferentes, interacciones diferentes. O sea que probablemente, porque tenemos chicos con delección, recuerdo a Manolo, que señalaba todas las partes de su cuerpo y una comunicación muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Y el otro no. Pero no hablaba. No hablaba. O sea, sí que es verdad que hay diferencias según el mecanismo genético, pero también seguro... Sí, no, ahora veréis otro caso, que con el mismo mecanismo genético veremos otro tipo de diferencias, es a lo que yo quería ir. Que una de las cosas que quizás más hacen funcionar al mundo entero, pero a los chicos con síndrome de Angelman, es la motivación que tengan ellos para hacer algo. ¿De acuerdo? Y esto es algo que, por ejemplo, cuando evaluamos los psicólogos, pues no podemos olvidar. No podemos olvidar porque es muy distinto decirle, abre este bote, ¿vale? Y dice, este niño no sabe abrir un bote. Bueno, aquí alguno, ¿no? Pero cuando ya haces esto, aquí ya el porcentaje sube, ¿vale?
Y esto es muy importante, o sea, hay muchas de las cosas, cuando yo digo no superan los 3 años de edad cognitiva, estoy hablando de algo tan, en este caso, poco fiable como los test. ¿Por qué? Porque un niño no sabe hacer según qué y después le das un mando de vídeo, sino que nos lo diga Ana, te pone la película que quiere, la para cuando quiere, la saca y va a buscar otra y la vuelve a poner. Y reconoce la carátula, reconoce la película, reconoce el mando del vídeo, que es poca broma porque los botones son pequeñitos, y en cambio tú le dices coge esta pieza y de ninguna manera, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos olvidar nunca cuando evaluamos, pero tampoco podemos olvidar nunca cuando trabajamos con ellos, ¿eh? Ahora veréis otro ejemplo de un chico con delección. Voy a poner primero el vídeo y después veréis. O sea, hay una tarea que la inicia con muchas ganas, está muy motivado, pero una vez llega al objetivo, veréis que es un chico con muchas dificultades y con muchos problemas de relación. Fijaros que él tiene muy claro el objetivo de abrir la botella, ¿eh? Otra cosa es cerrarla. No tiene sentido para él cerrar la botella, ¿eh? Pero ninguno, ¿eh? O sea, aquí ya hemos perdido totalmente. Y dejarla en la nevera ya nos digo. Bueno. A ver. Esto a veces llega a unos extremos muy grandes, ¿eh? El tema este de la motivación. Una madre me explicaba que si el tenedor tenía comida, pues otro niño, ¿eh? Se lo llevaba a la boca y después tiraba el tenedor. ¿Sí? ¿Para qué lo quiero? ¿No? O sea, ni siquiera bajarlo otra vez a la mesa, ¿eh? Por tanto, el tema de la motivación tiene un peso importantísimo con él. Otra cosa que hablaba Natalia, que era el tema de la comprensión del lenguaje oral, y me salto un poco de un tema a otro. Este chico que habéis visto es un chico con muchas dificultades y un perfil, después hablaremos, algunas personas con síndrome de Angelman tienen más rasgos autistas que otras, y este es un chico en este sentido especialmente afectado, pero un fanático de la Coca-Cola. Y su madre siempre explicaba que él, a la que oía la palabra Coca-Cola ya se le disparaban todas las antenas, y entonces se ponía como muy nervioso y quería la Coca-Cola y no había manera de cortárselo un poco. Entonces en familia decidieron cambiarlo por la Innombrable. Dijeron, ¿alguien ha comprado? Pues a los 2 días tenía clarísimo que la Innombrable era la Coca-Cola. ¿Vale? Por tanto, y es un chico que yo pienso que no dice ni una palabra, ¿eh? Es un chico que el lenguaje oral expresivo realmente está, y otros aspectos están muy afectados, pero unes motivación a una mayor comprensión, y encuentra este tipo de actitudes. ¿Qué peso tiene la intervención o en qué tiene más peso? Digamos, en lo que tiene, yo diría, menos peso es en lo que sería el lenguaje oral expresivo, en la cantidad de palabras que pueden llegar a decir. Y esto es algo que desde que diagnosticamos a los niños pequeños, o sea, más pequeños, y podemos decir a las familias, no se trata de potenciar el lenguaje oral, sino de potenciar la comunicación, vemos que nos llegan a otras edades con unos niveles de comunicación que hace unos años atrás no veíamos tanto. ¿Por qué? Pues porque ya desde el principio el tratamiento va orientado a lo que realmente va a ser su vía de expresión, ¿eh? Por tanto, yo os diría que la expresión, el lenguaje oral expresivo, no depende para nada de la cantidad de horas de logopedia clásica que invirtamos en esto, ¿eh? Ya lo hemos visto con Natalia. ¿En qué sí vale la pena invertir, de alguna manera? En autonomía personal y mucho, en todos los sentidos. En autonomía personal vale mucho la pena invertir. Ahora veréis ejemplos, y mañana veréis un ejemplo clarísimo, de la mano de Ana. En autonomía personal vale la pena invertir por todo. Por la familia, evidentemente es muy distinto que un chico entre solo en la bañera con 17 años, que no, que sus padres de 60 y pico, 70, tengan que entrarlo. Sabemos que eso condiciona de entrada ya la vivienda de este chico,
pero sobre todo también por respeto a él, porque cuanto más autonomía, mayor poder de decisión en todo, y por tanto, más dignidad, ¿de acuerdo? En otra cosa en la que vale mucho la pena invertir es en comunicación, y por lo mismo, cuanto mejor me comunico, más te puedo decir que esto no quiero, ¿eh? Y si realmente damos la oportunidad y damos las herramientas, la mayoría pueden llegar a comunicarse mucho, aunque de entrada nos parezca algo a veces prácticamente inviable, ¿no? Y es lo que decía Natalia, no tenemos que estar esperando a... Ojalá, ¿no? Mucho mejor si mira, mucho mejor si tiene interés, pero si no, también hay que empezar, porque a veces el proceso es al revés. Empieza a mirar más y a tener más interés cuando él ve que aquello le sirve para comunicarse. Por tanto, de gran importancia lo que esperamos de ellos. Creer en ellos, o sea, si no lo esperamos, no va a aparecer. Si nosotros pensamos, este niño no va a señalar, este niño no lo hará. Y eso está clarísimo, ¿eh? Y ellos en este sentido quizás son más indefensos, o sea, si no hay alguien delante que tira y que dice, bueno, hasta donde llegues, o sea, no, por mucho que yo sepa que esto tiene, no, o sea, hasta donde llegues, y cada día pedir un poco más y cada día un poco más, y no pensar que a los 10 años se acabó. No los pones tú, no. Él te marca los pasos, ellos te marcan los pasos. Sí los escuchamos, pero muchas veces... De la vida, claro. Del día a día él el que te va diciendo. Claro. No puedes marcar tú. No, porque seguramente vas con un cliché claro, que no es él y su futuro no está escrito, ¿eh? Y por eso vemos, y luego cuando se hable de edad adulta, no es lo mismo los adultos que vemos ahora que los jóvenes que vemos ahora cuando sean adultos. Serán otra historia. Es él el que decide muchas veces. Bueno, casi siempre. Sí, esa es otra, sí. O ellos. Y otra cosa que tenemos que no perder de vista es el trato con ellos. El trato tiene que ser adecuado a la edad cronológica, no al nivel cognitivo. Que ellos tengan un nivel cognitivo abstracto de 2 años no quiere decir que teniendo 17, 18 tenga 2 años, ni tengamos que tratarle como si tuviera 2 años. Y eso es básico y también es un tema de dignidad. No solo de dignidad, o sea, viene muy relacionado con lo de arriba. Si yo te trato como mayor, va a ser más fácil que crezcas. Ahora con Ana comentábamos, que mañana os lo comentará más a fondo, ¿no? Pero que a Ana, hija, ya no le gustan los dibujos, según qué dibujos infantiles, ya no los quiere ver y ya empieza a ver cosas de adolescentes, un poco. Exvídeos musicales, etcétera. Claro, yo le decía, eso es también porque ella tiene la capacidad de decidir. Si tú siempre le pones los Teletubbies y ya das por sentado que este niño toda la vida va a ver Teletubbies, no va a haber nada más que Teletubbies, pero cuanta más opción tenga él de escoger, más podrá adecuar su desarrollo. En algunos aspectos no podrá adecuar su desarrollo a la edad cronológica, pero en otros sí. Una cosa. Sí. Yo me he quedado un poco en lo que usted puso antes de motivación. Sí, pero no me digas que usted porque es que me deprimo. En lo que puso Sí. antes de lo de la botella. Sí. Entonces, si ellos no ven la funcionalidad de la conducta, ¿nosotros qué se supone que tenemos que hacer? ¿Repetirlo? Es que si ellos tampoco ven la funcionalidad... Yo creo que el arte está en realmente nosotros buscarles que ellos encuentren la gracia. O sea, si... ¿Sería, por ejemplo, a base de repetir la conducta tantas veces o es que no...? No, o sea, en buscar que para ellos sea realmente funcional, útil y agradable, en algún sentido. Ellos, de alguna manera, o sea, hay cosas que les motivan, y una de las cosas que les motiva más es la interacción humana, el que le sonríes, el que le digas que bien, que está tirando para adelante. Son unos chicos y unas chicas que en eso se fijan mucho, o sea, en qué respuesta están causando al adulto, y el contacto ocular, por ejemplo, es algo muy reforzante para ellos, muchísimo. Entonces, hay que ir buscando de alguna manera el camino para que ellos aquello lo encuentren motivador. Vale, por ejemplo, si él no ve lo que aparece de la conducta de la botella, si él no ve funcionalidad en esa conducta, se supone que debemos dejar de decir, bueno, pues nada, ya lo hago yo. No, eso no. Dejarlo nunca. Tú decías, por ejemplo, cerrar la botella, ¿no? Sí, claro. la botella. ¿Qué gracia puede tener cerrar la botella? Pues la gracia puede tener que hasta que no cierres la botella yo no te doy la Coca-Cola, de alguna manera. ¿Vale? O sea, te hago esperar. Tú no vas a tener la Coca-Cola hasta que me cierres la botella. Después, cuando me cierres la botella, ya tienes la Coca-Cola. O sea,
él le tiene que encontrar algún sentido a cerrar la botella. De todas maneras, cuesta mucho que entiendan ese de, Sí, sí. Si tú no haces esto, yo No, no haría eso. claro, no. Eso cuesta muchísimo. Sí. Yo lo hacía y me costó muchos años de que, si me das esto, te doy esto. O sea, el trueque este cuesta mucho que lo aprenda. No, pues será otra cosa y después te quedas un poco diciendo, bueno, da igual. Es como que viene a casa, no te toca nada, a casa no te rompe nada, no, es que no le interesan las figuras. Como no le interesan, pues no las toca. Y en el caso que dice que se va, que por ejemplo eso no ve la funcionalidad y insiste con lo del trueque y ve que al final él desiste y se va. Bueno, también es verdad que las cosas a veces no pasan ni a la primera, ni a la quinta, ni a la décima, sino a la 200. Es que aquí la idea no interesa, la encontrarás con otra cosa. Sí. Es ir buscándola. Lo que no suele funcionar es el... Porque yo lo digo. Sí, no suele funcionar, ¿eh? Mache, que luego yo creo que las cosas no son nunca matemática pura, conociendo al muchacho, el momento, el que hay veces que nos obcecamos, no sé qué, a ver, hay que aflojar, o sea, no sale a la primera y no hay un esquema ni una receta, creo yo, hay que ir buscando al muchacho, el momento, la alegría, el tema, ¿verdad? Sí, y muchas veces lo que hoy no sale o a los 6 años no sale, a los 8 de repente te das cuenta de que llevas intentándolo desde los 6 y que da el fruto. O sea, no es casualidad, es que necesitaba mucho tiempo. El aprendizaje es muy lento. Sí, y cuando una cosa no funciona y le hemos repetido, mejor cambiamos el precio. No nos obcecamos en venga, porque le agotamos y finamente machacamos y lo volvemos. Pero no somos capaces de Y machacar. además, si os ponéis un poco en su lugar, a veces somos muy pesados los adultos. Bueno. Lo que os decía de la autonomía, el trato adecuado a la edad, etcétera, yo os voy a poner 2 vídeos y después comentamos un poquito, ¿eh? Quítatelo. Muy bien. ¡Qué hermosa! Venga, María, dentro de la bolsa. Muy bien. Venga, María. Quítate los zapatos. La bota, quítatela. Y así te la saca con los pies. Muy bien. Venga, la otra. La otra bota, María. Mira los calcetines, María. ¿Me ayudas tú al principio? De la fila, dile, ayúdame a filar un poco. Yo me lo saco, yo los tiro, me lo saco y lo meto dentro de la bolsa. A la bolsa, A la bolsa, María. Dentro de la bolsa. Vale. María tiene aquí 22 años. Yo el vídeo que tenía preparado después de este era, pero que ya lo veréis mañana, el de Ana con 4 años, haciendo la misma tarea. Pero os paso otro, de Ana también, que ya es gran amiga vuestra. Agafes l'espai i faràs més. Ben pentinada, els cabells de la cara no, pentina. Agafa l'espai. Aixeca els punys i venta les mans. Vinga, pots miqueta de sabó, tu sola, Vinga, així ja està. Ara, obre la miqueta, poqueta. Poquet. Vinga, frega. Molt bé. Poquet. Vale, així. Ara també està. També. I també frega les mans, frega les mans. Anna, frega les mans. Ara agafa tovallola, te surt les mans i la boca. La boca també, així la boca. No, més no, ara ja està. Després. Vale, fijaros que aquí hay varias cosas que podríamos comentar, ¿eh? Una es que en este segundo vídeo vemos que hay un soporte verbal, o sea, es verdad que el tema de planificación muchas veces tarda, o sea, empezar la tarea, hacer todas las tareas encadenadas hasta el final, a veces cuesta. Por tanto, el soporte verbal puede ser necesario más tiempo, ¿no? Súbete las mangas, ponte el jabón, abre el grifo, que es lo que estaba haciendo
flojito, sí. Pero su actitud es completamente activa. Si os dais cuenta, ella es la que lo hace y ella es la que quiere, incluso es la que decide que después vuelve a abrir el grifo, porque tiene libertad para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera está ella pasando por delante, o sea, está haciendo la acción, porque se le ha dejado de alguna manera y se ha esperado de ella que se hiciera. Es muy importante esto, porque niños con, ya digo, el mismo nivel cognitivo o muy parecido, la misma alteración genética, vemos mucha diferencia. Los niños que desde siempre se les pide, se espera de ellos y se les va estirando, a los que de alguna manera, no es fácil, pero de alguna manera pues nos acomodamos más, digamos, el adulto baja más a lo que sería el nivel cognitivo. Entonces esto no favorece este desarrollo. De comunicación y lenguaje hemos tenido aquí mucho rato, pero bueno, poquitos, nada, esto ya lo sabemos, comprende mucho más que lo que expresan y sobre todo en contextos que funcionan de alguna manera, contextos cotidianos, la verdad es que la comprensión se llega a disparar bastante. ¿Por qué? Pues porque no siempre es comprensión lingüística, quiero decir que muchas veces es comprensión del contexto. Si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si con un yogur en la mano le digo a un niño, trae la cucharilla, que me traiga la cucharilla no necesariamente quiere decir que entienda cucharilla, pero que sabe que con el yogur se come con aquello y no con aquello de los pinchos, ¿vale? Entonces, facilitamos mucho el buen funcionamiento si tenemos unas rutinas estructuradas. Facilitamos la comunicación, facilitamos la conducta. ¿Por qué? Pues porque él es capaz de prever lo que va a pasar, se ponen menos nerviosos, conocen un poco lo que va a pasar, qué pasa después, qué esperan de mí en esta situación, y todo esto pues, favorece el desarrollo, la comunicación y la conducta. En algunos niños, y ahora os pondré un ejemplo del niño que habéis visto un poquito antes, para que veáis cómo habla, podemos encontrar más lenguaje oral. Os pondré el caso de este niño, Guillem, con 12 años. Él tiene disomía uniparental, no olvidemos, no es un niño con deleción, y dice muchas más palabras. Pero también quiero que veamos el vídeo y quiero que, aparte de quedaros fascinados con que dice más palabras, penséis cómo las dice, lo que le cuesta y realmente a nivel de comunicación funcional, qué utilidad está teniendo esto. Vamos a ver. Filma, dice. Su madre dice, ¿con qué filma? Le pregunta a su madre. Con la máquina. Vale, a ver, comentemos un poco este vídeo. ¿Qué os parece este trozo que hemos visto en cuanto al lenguaje? Claro. Bueno. decía pie, decía máquina, filma y cose, creo, que en catalán es cus, que es lo que su madre decía, cus. Es que como no entendemos... Decía estas palabras, puede repetir muchas palabras, él realmente. Claro, pero utiliza el para pedir cualquier cosa, sí que repite, pero no lo utiliza, ¿no? Exacto. Pero Espontáneamente, si os habéis fijado en este trozo, ha dicho nena, referido a la hermana, el sí, que es muy útil,
El sí y el no lo dice muy bien y eso es realmente muy útil, pero la dificultad de hablar es tan grande, la dificultad de planificar los movimientos del habla es tan grande que realmente él, cuando quiere de verdad expresar algo, va al gesto, va al grito, va y solo utiliza espontáneamente, yo diría que muchas menos palabras. Puede repetir muchas. Puede repetir como sílaba por sílaba y con la madre señalándole el punto de articulación. Y aún así, con dificultades, porque algunas vocales son muy poco claras, requiere 2 o 3 repeticiones por cada sílaba. Quiero decir, sí, realmente llama la atención que este niño puede decir muchas palabras, pero si nos vamos a lo que realmente él necesita y es útil para él, en este momento este lenguaje oral no le es útil. No le es útil porque su potencial es muchísimo mayor que esto y le frena de alguna manera la comunicación. El intentar que esté con estas palabras le está frenando mucho la comunicación. Este niño con otro sistema diría que se las pelaría, porque es mucho más rápido. Lo digo porque cuando aparecen estas palabras, o sea, cuando tenemos un niño que dice algunas palabras, yo entiendo que es una tentación muy grande para la familia tirar de aquí, pero lo que no podemos olvidar nunca es realmente esto le está siendo útil para comunicarse o no. Y si es no, mantengamos las que sí le son útiles. Yo en este caso pienso que el sí y el no es básico y además le va a ir muy bien y es rápido y es espontáneo. Pero repetir máquina, por ejemplo, no le es tan útil si él hacía así ya. Pero por ejemplo, un niño con elección que ya es capaz de decir o mamá, papá, nene, hay que comentar esas palabras. Esas las tiene y esas hay que mantenerlas, evidentemente. Porque han salido espontáneas. Sí. Darle sentido. Sí, y responder a ellas. O sea, lo que nos ha quedado muy claro con la comunicación de Natalia es que aprovecharemos todo lo que tiene. Si tiene este signo, lo aprovecharemos. Si dice mamá, a mamá ya no le haremos un signo, porque ya lo dice. O sea, todo lo que... No se trata de ir a un solo sistema y apostar por él, sino se trata de ir a cuanto más se comunique y más fácilmente, mejor. Por tanto, la premisa sería desde el inicio fijarse en que lo que queremos es que se comunique mucho, no que hable mucho. Ojalá hablara mucho, pero realmente no sería el objetivo. Y si no es el objetivo, no tenemos que invertir lo que invertiremos en comunicación, que ahí sí que vale la pena invertir. Bueno, vamos a hablar de lo que es el fenotipo conductual. El exceso de movimiento, sobre todo de pequeños, es muy importante. O sea, realmente, incluso antes de tener el desplazamiento autónomo, se llegan a... Bueno, lo que decía la doctora Navao, que alguno de pequeño, ¿no? de muy bebé, pues de llegarse a pelar las rodillas en la cunita. Realmente el exceso de movimiento es muy importante, dispersa mucho, o sea, a nivel de concentración realmente les ayuda muy poco, porque rápidamente, y sobre todo... Ana dice siempre una cosa muy sabia, que es incrementemos todo lo posible la atención antes de que caminen, porque después se escapan, y es verdad. O sea, después pasas muchas horas, a veces corriendo detrás de ellos. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. La expresión feliz, ya hemos hablado de ello, es una constante. Después os diré que hay matices en esta expresión feliz, tanto evolutivos como de situación. Hay mucho descontrol y esto es algo que tenemos que, desde muy pequeños, tener claro de ir pautando y que no, o sea, no siempre conseguimos un gran control, pero es un caballo de batalla. En esto tenemos que nosotros procurarles un ambiente con pocos distractores, las tareas de una en una, tareas cortas pero empezar y acabar, porque la tendencia de ellos es muy dispersa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, pues que haga este juego hasta que se canse, en realidad lo que está aprendiendo es que las cosas no se terminan, ¿vale? O sea que lo importante es que haga este juego y este juego empieza y se acaba y se guarda. Y después sacamos otra cosa, empieza y se acaba y se guarda. El tiempo que nosotros veamos que él va a poder aguantar. Cuanta menos cosas queden en el aire, más está interiorizando él que las cosas empiezan y terminan. Y eso más le va a ayudar a centrarse. Son muy excitables con todo lo que es estímulos,
no necesitan grandes estímulos para excitarse mucho. Yo, por ejemplo, si aquí hubiera una persona con síndrome de Angelman y toso, a lo mejor le da un ataque de risa. O sea, es algo, el estímulo, digamos, no necesita un bombardeo de estímulos, necesita una chispilla. Sí. Como están todo el día con esa expresión, ellos, por ejemplo, entienden o discriminan los estados emocionales de la otra persona. Sí. De la otra persona, sí. Cuando tú te enfadas, ellos se dan perfectísima cuenta y además no les hace ninguna gracia. Claro, es que No se ríen, hay casos en los que a veces no discriminan o no tanto, eso lo preguntaba. Sí, no. Además es que ellos, pensando en que muchos tienen un nivel cognitivo muy bajo, lo que está muy desarrollado es esta capacidad y este interés por la otra persona. O sea, él si se enfada, me pongo nervioso, y si me sonríe, pues me quedo tranquilo. Quiero decir que esta interacción realmente está en ellos muy desarrollada. Estereotipias, cuando se excitan, pues muchas veces aleteos, golpes. En un porcentaje muy bajo está descrito que ponen conductas agresivas. En realidad, más que conductas agresivas, y se ha visto mucha diferencia, cuando empiezan a trabajar comunicación con ellos, esto baja. Es una manera de decir, hazme caso, estate por mí, perdona, O sea, esto, por ejemplo, es un clásico, el tirar del pelo para decir, oye, ¿vale? Cuando tú eres capaz de poder dar un signo o algo que sustituya el tirón de pelo, la conducta desaparece porque no son agresivos de por sí. Es simplemente una manera errónea de comunicarse. Entonces esto es, como profesionales, lo que tenemos que ir cambiando. Muchas de estas conductas mejoran mucho cuando ellos tienen mucha más capacidad de comunicación. En algunos de ellos, importante es que tienen poca noción de peligro y por tanto hay que andar con cuidado. Por eso os decía que, por ejemplo, por la calle solos, la mayoría de ellos no pueden ir. Un trastorno importante del sueño, en algunos niños, en otros no, pero en algunos con poquísimas horas de sueño, con conductas muy distorsionadoras por la noche, que son de muy difícil arreglo muchas veces. Sí que a veces intentamos pues, pautas claras, rutinas, etcétera, pero aún así la sensación es que a lo mejor sí se acuestan y se duermen a las 10, a lo mejor, y a la 1 ya están despiertos y ya está. Y ya está, quiere decir hasta el día siguiente, algunos de ellos. Lo cual, si os ponéis, además, evidentemente no es un insomnio tranquilo, no se quedan solos en la cama, o sea, tiene que haber un adulto con él que tiene sueño allí velando, ¿vale? Tienen mucho interés por las personas, por tanto esto es algo que podemos utilizar a nuestro favor, digamos, en cuanto a modificar algunas conductas. O sea, si haces algo y yo te pongo cara de muy enfadado, ellos lo reciben, este enfado. Se dan cuenta de lo que tú quieres y no quieres, y esto es muy importante explotarlo desde el principio, a nivel de esto no me gusta que lo hagas, o sea, de gracia ninguna, tú te puedes reír, pero a mí esto no me hace ninguna gracia. Y si nos ven muy serios, pues realmente ellos reaccionan. Y la ignorancia los mata, o sea, los mata, eso sí los mata. O sea, si tú están haciendo algo y te giras o les retiras el contacto ocular, sí. Eso, por eso os digo que vale la pena explotarlo en este sentido. La fascinación por el agua, sobre todo más de pequeños que de mayores, pero sí vemos que realmente grifos, no por beber, que hay muchos que beben poquísimo, grifos, piscinas, incluso a veces de vestidos y entrar en una piscina. Sí, por lo cual es un peligro, por eso a veces hay que, o sea, entre que son rápidos, que se mueven mucho, que no tienen mucha noción de peligro algunos y que les fascina el agua, todo esto sumado no deja de ser un peligro. En cuanto a objetos que les llaman la atención, que les gustan, pues muchas veces los objetos brillantes, los globos, los juegos estos que aprietas y suena musiquilla, tipo de juegos que les... Tienen una tendencia, muchos de ellos, a explorar con la boca, y muchas veces hay mucho babeo, que esto también es algo que hay que ir trabajando y trabajando, y que realmente vale la pena insistir en enseñarles a limpiarse las babas. O sea, no hay que dar por sentado que estos niños babean, no, porque además el babeo sí que realmente es algo que en algunos es muy abundante y muy aparatoso y puede causar mucho rechazo.
Por tanto, es importante insistir en que se vayan limpiando, ¿eh? Y a lo mejor son muy difícil. Sí, pero Ana, por ejemplo, tú le dices... Sí. Sí. Pero si tú le dices, límpiate la boca, coge y hace, ¿eh? Por tanto, es de las cosas que vale la pena insistir también. Y las dificultades, ya hemos dicho, muy importantes de atención. Reconoce muy bien las caras, tiene muy buena memoria de caras, esto lo hablábamos viniendo, que pueden estar tiempo sin verte y te vuelven a ver y se acuerdan. El aprendizaje por imitación es muy difícil, o sea, por ejemplo, ahora veíamos a Ana peinándose. Si yo me pongo delante tuyo y me peino, es muy difícil que ellos espontáneamente, o sea, les puede interesar mucho, pero irán más a coger el peine o a tocarte el pelo o a tocarse el pelo, ¿no? Si lo que quieres es que aprendan a hacer esto, el movimiento pues muchas veces es coger la mano de ellos y moldear este movimiento, más que por imitación. Las familias los definen como muchas veces impacientes, tozudos, sí lo son, también, no digo que no lo sean, pero a nivel cognitivo también hay una explicación para esto. Si yo estoy ahora interesada con esto, yo te digo, no, ahora no, después. Si tú tienes más nivel cognitivo, sabes que ahora no, después, quiere decir que esto sigue existiendo y que después me lo darás. Pero si tu nivel de abstracción y de poder posponer esto es muy limitado, lo único que vas a percibir es que te estoy quitando esto. Entonces, claro, insistirás, ¿no? Y ellos insisten. Y en este sentido son tozudos, ¿no? Muchas veces es por el tema ¿no? El no comprender que esto, pues, ahora no, pero que después sí. El después sí es lo que no entienden. O sea, solo entienden muchas veces que les estamos quitando esto. Entonces reaccionan mal, evidentemente. Prefieren mucho las rutinas porque les permite anticipar. Siempre que ellos puedan anticipar, y en este sentido también nos ayudan mucho los plafones de comunicación, como nos explicaba Natalia, siempre que ellos puedan anticipar, el nivel de ansiedad de alguna manera baja mucho, porque saben que vendrá después y esto no les inquieta. O sea, estoy aquí y después yo veo el dibujo de alguna manera está presente, sé que después me tocará esto. Cuanto más entran tampoco hay que convertirse en obsesivos, quiero decir, también tienen que aprender, pues que a lo mejor vamos a casa casi cada día al salir de la escuela, pero otro día vamos a otro sitio, si te enfadas, pero hoy toca ir a otro sitio, ¿no? Y muchas veces muestran mucho desconfort, mucho desconfort cuando se alteran los hábitos, pero realmente los hábitos les ayudan mucho, sobre todo cuando son más pequeños. Yo creo que cuando son mayores te puedes permitir más juego, pero cuando son pequeños, que la comunicación es muy difícil, que hay mucha excitabilidad, que hay mucha hiperactividad, mucha dificultad de atención, las rutinas te ayudan mucho porque los centran mucho, te permite más adelante, cuando esta rutina ya está estructurada, ir haciendo pequeños cambios y que los toleren mejor. Aun y así es verdad que los cambios habitualmente no los toleran muy bien. Ahora veréis lo de la tozudez que os decía. Es el chico de antes, Guillem, que su madre le ha puesto os lo subtitulo, hablado, que su madre le ha puesto un bocadillo de queso y él quiere coca para desayunar, quiere un bizcocho, ¿vale? Y entonces va insistiendo y que no quiere, y veréis cómo realmente puede estar tozudísimo, Escolta'm, Guillem, què és això d'aquí dintre? Va, i què més? Está diciendo pan y queso. Que no em vols menjar? No. Fijaros que el no... No es clarísimo, Què vols menjar, Guillem? Què vols menjar? No, Su hermana ha entendido que quiere los caramelos. Has d'esmorzar, No vols esmorzar? Escolta-me. I què vols? Sí. Què vols? Coca, él quiere coca. Coca no, per esmorzar no es menja coca. Vols bufar? Vols llet? Què vols? Jugar amb els petards? Ahora quiere jugar con los petardos, con los fuegos artificiales. Ara en Guillem ha de menjar. No. I per què no vols menjar? No tens gana? Escolta'm, vine. I si mengem meló?
No. Bueno, ya veis que el no es no, ¿eh? No, no, no. Mira, Guillem, feu aquí. Guillem, és hora d'esmorzar. No, ara d'esmorzar. Torna a casa. Mira, Guillem. Torna a casa ya. Primer has de desmorzar. Le dice que si tiene que ir a casa de la abuela, tiene que desayunar primero, ¿eh? Tu què vols fer? Tu i la nena què voleu fer? Què voleu fer, la nena? Digue-m'ho. Picar, vols picar. Quiere ir a picar a casa de la abuela, ¿eh? Él no quiere desayunar, quiere ir a casa de la abuela y si desayuna quiere coca. Cada dia ja vols anar a picar? I vols fer plastilina? No. No. Doncs què vols fer? Coca. Una coca. Vols que fem una coca? A ver, esto en el día a día no es nada fácil, ¿eh? Porque realmente, o sea, ahora nos hace mucha gracia, pero realmente, ahora porque era verano, pero si se tiene que ir a la escuela y que no desayuno, pues realmente es de las situaciones que es lo que os decía antes también de la motivación, o sea, funciona mucho por intereses propios, ¿eh? Lo que quieren, lo que les apetece en aquel momento, lo pueden hacer muy rápido, pero si tú les estás pidiendo algo que no les apetece, pues no. Este mismo chico ahora con 19 años tiene, o 23, siempre me crecen más de lo que yo creo, ¿eh? Con 23 años, por ejemplo, si van a la playa, va encantado de la vida, pero cuando ya se ha bañado, ya está, volver no tiene ningún interés, entonces se tira en el suelo, claro, con 23 años entonces van con la silla de ruedas y vuelven silla de ruedas. Pero no porque no pueda caminar, sino simplemente porque él quería ir a la playa, pero volver no tiene ningún sentido, ¿eh? Y muchas veces estas cosas es difícil, ¿eh? El exceso de movimiento que hablábamos, de pequeños es muy importante, de mayores muchas veces nos encontramos el problema contrario, esto que os decía, ¿no? Se apalancan un poco, ¿eh? A veces se sientan en el sofá y no hay manera. Así como de pequeños parece que no lo ven el sofá, cuando son mayores no ven otra cosa muchas veces, ¿eh? Entonces es una de las cosas que es importante a nivel de movilidad, de salud, incluso de obesidad, de intentar mantener la actividad física, lo cual no es fácil porque si es algo que a ellos no les motiva, pues muchas veces no encuentras manera, ¿no? Hay familias que te dicen que quizás una de las cosas que les motiva más es la música, bailar. Bueno, pues es una actividad física, pones música y que bailen, ¿eh? No todos, a cada uno hay que buscarle su... Pero sí que es verdad que es algo a evitar, la inactividad. La expresión feliz parece que más o menos se va manteniendo, pero en menos grado cuando son mayores, ¿eh? De alguna manera es como si a medida que crecen son más selectivos con lo que es sonrisa. Siempre se había dicho que era una sonrisa, entre comillas, gratuita, ¿no? Que pasaba sin más. Ahora se han ido haciendo estudios ya muy concretos en el tema de la sonrisa, filmados con cámara oculta, en situaciones de interacción, en situación de contacto ocular, de retirada del contacto ocular, y realmente esta sonrisa responde a la interacción de los adultos, no es tan gratuita. Cuando están solos no sonríen tanto, cuando no hay contacto ocular no sonríen tanto. ¿Qué pasa? Que como hay esta tendencia a sonreír, y yo os miraba cuando pasaba el vídeo, inconscientemente los adultos también sonríes, ¿eh? Si ves a un chico sonreír es como muy difícil poner cara de póker, ¿no? O sea, te sale también la sonrisa, entonces es algo que se va como retroalimentando, pero realmente no es tan gratuita. Y la verdad es que a medida que crecen, pues parece que es algo más selectiva, ¿eh? Ataques de risa, algunos de ellos, no todos, pero un número importante de ellos tienen ataques de risa, casi siempre con motivo, lo que pasa es que el motivo no siempre hace gracia, ¿eh? Quiero decir, el motivo puede ser caerse, por ejemplo, ¿eh? Caerse puede provocar... No, y caerse ellos algunos también, ¿eh? Sí. No, pero darse un golpe o que suene un ruido, que alguien tosa, todo esto puede provocar un ataque de risa, ¿eh? En algunos niños, en no todos, parece que la respuesta al dolor no es, ¿cómo os diría? No sabemos si sienten o no sienten el dolor ni hasta qué punto, pero tienen una respuesta que no sería adecuada al dolor que deberían sentir, en algunos, no en todos, que es lo que os decía, se pueden dar a alguno de ellos un golpe importante y no mostrar
dolor en absoluto. Y esto es algo a tener en cuenta si trabajamos con ellos, de si vemos que ha habido, por ejemplo, una caída, no nos fiemos solo de la cara que ponen, que vayamos a mirar si realmente se han podido hacer daño o no. No queda muy claro, pero nosotros hicimos una encuesta con muchas familias y el 64% de las familias, si no me equivoco, 60 y pico, dijeron que no tenían claro que la percepción del dolor fuera normal. También sabemos que en el síndrome de Prader-Willi, ahí sí sabemos seguro que la percepción del dolor está alterada, porque son chicos con mayor nivel cognitivo y por tanto hay más interacción y se sabe. Aquí no queda tan claro, pero en todo caso es algo a tener por ahí, ¿no? Que si vemos que se han dado un golpe, pues comprobar. El desarrollo en los primeros años, en alguno de los niños puede haber conductas más de desconexión, que tenemos que centrar un poco en el por qué se dan más. A ver, un bebé se comunica por el tono muscular, se comunica llorando y con poca cosa más cuando son pequeños. O sea, el llanto y el acoplarse, el tono muscular sería lo que propicia esta más interacción, ¿no? En el caso de los niños con síndrome de Angelman esto está alterado, las dos cosas. El llanto es prácticamente en algunos de ellos inexistente o muy débil y el tono muscular también puede estar alterado. Por tanto, lo que son las señales que lanza el niño para que la madre, el padre respondan, son muchas veces señales como mínimo equívocas, o sea, señales que pueden prestar a confusión. Esto provoca dificultades de comunicación en los primeros años que mejoran en la mayoría de casos con la edad, no tanto por lo que llega a mejorar el niño, sino porque las familias tienen una capacidad muy grande de llegar a entender a este niño que se comunica de alguna manera de entrada tampoco. A partir de que la familia puede llegar a entenderlo más, esto propicia que la comunicación del niño también mejore, y es como un círculo. Pero muchas veces de entrada este niño, las señales que lanza son demasiado débiles para que se produzca una interacción con la facilidad que se produce con otros bebés, de alguna manera. Con la edad ya hemos dicho que mejora mucho, que muchos a veces son incluso excesivamente fusivos, o sea, niños que de bebés decías muy aislado, después no, después vemos que realmente en la mayoría de ellos les interesa mucho el contacto humano, y que además tienen preferencias personales claras. Hay gente que les cae bien y gente que les cae mal, y es así, o sea, no son tan indiscriminados, tienen las preferencias personales muy claras. Hay estudios que buscan a ver si realmente hay esta asociación con el autismo. Vemos algunas cosas comunes, en algunos casos, como que hay un retraso en el desarrollo de esta conducta de extrañeza ante el extraño, que en niños de desarrollo normal estaría sobre los 7, 8 meses, el que te moleste, digamos, que según quién pues, te coja en brazos, etcétera. En ellos, en algunos, esto va muy retrasado. Las conductas de imitación están muy alteradas también, y el lenguaje receptivo también está muy alterado. Estos serían características comunes, digamos, entre ambos grupos. ¿Qué es lo que no observamos en absoluto en la mayoría de ellos? Pues alinear objetos, por ejemplo, en algunos sí, pero no de una manera tan fija como en los niños con autismo, y sobre todo no observamos este desinterés por el otro, al revés, que ellos están muy interesados en el otro, habitualmente, aunque esto es en general. Tenemos un pequeño, depende de qué criterios cojamos, si más amplios o menos, un grupo de niños con síndrome de Angelman que tienen asociado autismo y podría corresponder a los que tienen el nivel cognitivo más bajo, niños que estamos hablando de que funcionan con una discapacidad muy grave por debajo de 10-12 meses de edad de desarrollo. En mayores, estoy diciendo, no en niños pequeños, evidentemente. Estos parece ser que tienen algo más de riesgo de que esté asociado con autismo. Cuando ya hablamos de que se están haciendo mayores, el tema de la sexualidad es un tema importante. En algunos de ellos el desarrollo de los caracteres sexuales se da a la edad normal, algunos con cierto retraso cronológico, pero puede aparecer en un número importante de ellos conductas de exploración y de masturbación a una edad más o menos como el resto de, digamos, correspondientes a la adolescencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que
La discriminación de dónde se puede hacer esto, en muchos de ellos no está. Entonces esto quizás es una de las cosas que hay que además en algunos casos es muy difícil porque ellos en el fondo son muy expresivos, quiero decir que cuando ellos quieren expresar algo, pues insisten y muchas veces cuesta decirles pues aquí sí y aquí no. No se da en todos los niños, no se da tampoco en un número muy importante, pero en algunos se da y realmente pues para las familias es algo que constituye una preocupación. Se llega a aprender, lo que pasa es que hay que insistir mucho. En las chicas, pues cuando aparece la menstruación, pues hay un trabajo de aspectos higiénicos añadido. En muchas de ellas, además, el síndrome premenstrual da como mucho malestar, no en todas, pero en algunas da mucho malestar. Y el tema de los abusos, pues es importante prevenirlos, no en el sentido de que ellos se vayan a ir con cualquiera, porque ya hemos dicho que discriminan bien, sino de tener muy claro con quién los dejamos al cuidado, porque muchas veces ellos no podrían expresarlo si pasara algo. No te estoy dient això, no. Que no es que se vayan solos. No, sí, pero quiero decir que hay que tener en cuenta, o sea, que no sería por irse con cualquiera, sino por tener muy claro quiénes son los cuidadores, quiero decir, el tipo de abusos que se dan son de cuidadores directos, de personas que están a su cuidado. Por tanto, esto, y digamos, la dificultad es que ellos, con esta actitud que tienen a veces cariñosa y si es alguien de su entorno, pues pueden quedar muy confundidos con esto. Bueno, hablaremos un poquito de evolución en la edad adulta. Si tenéis algo que decir podéis, yo mientras tanto bebo agua si queréis. ¿No? Ahora seguir. Un poco todo esto lo hemos dicho, pero a modo de recordatorio, no hay pérdida de capacidades cognitivas, no degenera, y no solo eso, sino que aumenta la capacidad de aprendizaje en el sentido de que ciertos aspectos del fenotipo conductual mejoran, las conductas hipermotoras y la capacidad de atención. Por tanto, a medida que crecen, o sea, nos tendríamos que sacar de la cabeza la idea de que si esto no lo ha hecho a los 10 años, ya no lo hará. Eso fuera, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30, a lo mejor a los 40. Vale, pues lo que no se puede es decir, si no lo ha hecho aquí, ya no lo hará. Me refiero a cosas, evidentemente, que entren dentro de desarrollo, digamos, de habilidades de vida cotidiana. Y es importante, a medida que crecen, fomentar mucho una vida activa. Cada vez más, evidentemente, las personas con discapacidad llegan a edades, y ellos ya nos ha comentado la doctora Gabau, que tienen muy buena salud física y por tanto envejecen. Y esto tenemos que prevenirlo de alguna manera, o sea, que el envejecimiento sea activo y saludable, porque bueno, van a durar muchos años, tenemos que planificar las actividades de ocio y también la vida laboral, o sea, intentar buscar un trabajo a medida de sus capacidades, pero pensar en un trabajo, pensar en que ellos puedan hacer algo, ¿vale? Tenemos estudios con adultos, pero lo que no sabemos es los niños de ahora cómo serán con adultos, y eso tiene que quedar muy claro. O sea, los estudios que hay con adultos, los que ahora tienen 40, 30, 50, no tuvieron las oportunidades de tratamiento, ni de diagnóstico, ni de la mayoría de cosas que están teniendo los niños de ahora. Por tanto, lo que vemos aquí es lo que se ha conseguido hasta ahora, no lo que, o sea, seguramente dentro de 20 años esto cambiará. De los estudios que tenemos, ninguno de ellos podía llevar una vida completamente independiente. El 70% de ellos podían caminar, pero había un 30% que no habían adquirido la marcha autónoma. Hay estudios que nos dicen que el 70% eran capaces de comer solos, otros que dicen que la mayoría no podían comer solos, que se les tenía que dar la comida. Control de esfínteres también encontramos números muy discrepantes. También es verdad que depende de dónde estén hechos estos estudios, están hechos pues a lo mejor en sitios donde han recibido pues más educación, más intervención, pues seguramente los resultados son mejores. También depende del tipo de población que cojas, pero entre un 50 y un 70%
controlaba esfínteres de día, entre un 11 y un 15 de noche, y ahora ya nos encontraríamos con cifras mayores a estos. El 60% podían realizar tareas domésticas simples y el 50% se vestían sin ayuda. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo de Ana, como no, con no sé cuántos años tenía en este vídeo. 12 o 13, vale. Su madre le va dando soporte verbal, coge un vaso pequeño, levanta la tapa. Ponlo bien como tú sabes, fijaros que el nivel de exigencia es importante, es muy exigente, pero los resultados saltan a la vista. Baixa la tapa y venga, al botó. Per la mano. Está haciendo café a su madre. Y ahora la llet. Y ahora la leche, le dice. Ara, quan la mama digui prou, que és aquest botó. Cuando yo diga basta, aprietas el botón. Encara digui prou. Y la enseña a esperar, porque ella ha oído lo del botón y ya quiere ir a pararlo, pero... Y este es un truco muy bueno. Se le cuenta. Ara baixa la tassa. La posa per aquí. I ara, com tires una miqueta de llet per cremar un talladet? Tira una miqueta de llet. Va. Le dice, ponme un poquito de leche. Pero fijaros que hay desde que... O sea, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero además espero que lo hagas y me espero el tiempo que necesito. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Luego le das gracias, claro. I el sucre, què és el sucre? Vale, tira una miqueta de sucre. Una, i l'altra. Ara, així, i ara una altra. Ara una altra. Si son 2 cucharillas, pues son dos cucharadas, son 2 cucharadas. Es importante insistir en estas cosas, sí, mucho. Para ella y para todos. A veces Ana suena un poco sargento, pero la verdad es que los resultados saltan a la vista. Quiero decir, ella desde siempre ha ido apostando por... Pero yo me acuerdo desde muy pequeña, a mí una de las cosas que me impresionó, y permítame que lo explique, es que Ana con 1 año y medio, venía, 1 año y medio, 2 años, no me acuerdo qué edad tenía cuando la conocimos, venía con el cochecito y hizo así, y su madre dijo, tonterías no. Y se acabó. O sea, dijo, no vengas con estas, porque no. A ver, además, paró, evidentemente, y tenía 2 años, paró en seco, porque evidentemente su madre no le dejaba hacer tonterías. Exacto. Es una actitud de espero más de ti, y esto en realidad es algo que no podemos olvidar. Otro vídeo. Le saluda a la cámara. Fijaros, lo que os decía yo, el limpiar la baba. Ahora está diciendo que sople porque quema, Sí. Eso es para que mastique. Mastica, mastica, mastica. Vale. Esto tiene relevancia en muchos aspectos. Yo he estado comiendo con Ana en un restaurante y se la puede llevar a todas partes realmente. ¿Eso qué propicia? Pues que la familia también se limita menos. Claro, si tú tienes un niño que no lo puedes llevar a ningún sitio y que también es difícil de dejar al cuidado de alguien, está claro que la familia se va, de alguna manera, limitando, 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 y bastante duro ya es tener esto como para que encima no puedas ir un día a comer fuera. ¿Vale? Ya esto íbamos, Esto ya es para terminar. Evidentemente, el nacimiento de un hijo con discapacidad siempre es algo que nadie busca y, por tanto, provoca un impacto importante.
siempre, sea cual sea el tipo de discapacidad. O sea, nadie planea tener un hijo con discapacidad, ¿eh? En el caso del síndrome de Angelman hay aspectos que lo agravan de manera importante, como es el trastorno de sueño. Es algo que a las familias que tienen niños con trastorno de sueño realmente agrava mucho el tema. O sea, yo recuerdo una madre que dijo, es que he dejado de fumar y no me he dado cuenta cuándo, porque he estado tan ocupada con mi hijo que yo fumaba mucho y ahora no fumo, pero no sé cuándo dejé de fumar. O sea, realmente para que os hagáis una idea de lo que es lo que puede llegar a absorber, ¿no? La epilepsia, que muchas veces es de muy difícil control, que te hace ir de urgencias, no todos los niños, pero los niños que tienen epilepsia, que te hace ir de urgencias al hospital, que lo pasas fatal, que esta medicación no funciona, otra tampoco, ¿no? Estas dificultades cuando son bebés de realmente entender qué me está queriendo decir este niño, qué le pasa, llora, no llora, todo esto es muy importante. Cuando ya son un poquito mayores, toda esta conducta, tanto movimiento, realmente provoca a veces en las familias, a nivel ya muy práctico, un cansancio físico muy grande, ¿eh? Y esto, una preocupación por la salud de este hijo, por su futuro. O sea, realmente hay que tener en cuenta que es un tema pues duro y que el día a día no es nada fácil, ¿eh? Hay estudios que han comparado familias de hijos con diferentes discapacidades. Las familias con síndrome de Angelman realmente llevan una carga importantísima de estrés. Pero cuando los vemos y vemos realmente, tratamos con ellos y vemos que realmente tienen una capacidad, las familias llegan a desarrollar una capacidad importantísima de comunicación, que llegan a desarrollar, y mañana tendréis la charla de Ana y veréis unas estrategias de vida cotidiana que los profesionales ni en el mejor de nuestros sueños podríamos saber, y que ellos llegan realmente a decir, bueno, yo cuando le pasa esto lo que hago es esto, y dices tú, ¿y por qué no se nos había ocurrido? Bueno, pues porque no vives con él. Eso es así, ¿eh? Y que cada paso que dan, cada consecución realmente es una felicidad muy grande, porque implica detrás unos esfuerzos que esta satisfacción que te da este hijo, otro hijo, de alguna manera tienes la sensación de que ya le viene dado, o sea, de que pobre de él que no sea capaz de poner la mesa, ¿eh? Porque eso ya va solo. En cambio, que un niño con síndrome de Angelman ponga la mesa, poca gente sabe lo que cuesta, ¿eh? Y por tanto las familias llegan a desarrollar una capacidad de resiliencia y de superar adversidades y de salir crecidos de esto realmente muy grande, pero que no hay que olvidar que por mucho que los profesionales estemos diciendo, y yo soy la primera que mucha caña siempre, no pares, el día a día, y ahora os voy a poner un ejemplo de Guillem, que ya hemos dicho que era un niño con una capacidad bastante grande, lo que supone enseñarle a poner la mesa. Y los profesionales muy alegremente decimos, mira, pues ahora quizás podrías enseñarle a poner la mesa, ahora veréis, ¿eh? Esto, bueno, tendríamos que pensarlo un poco a veces antes de decirlo, ¿eh? Le va poniendo el plato, va diciendo para qué es, pero ya veréis. Si ve una silla se sienta, ¿eh? Para la mamá, ¿eh? La silla se vuelve a sentar. Claro, esto... O sea, se necesita realmente ganas de enseñarle a poner la mesa. O sea, tienes que tenerlo muy claro, porque si no, lo que te apetece es ponerla tú. Y además pon el plato en su sitio, no lo pongas en cualquier sitio, ¿eh? Ahora fijaros, porque hay una cosa muy buena. Espera. La madre dice que ponga los cubiertos, os lo subtitulo, ¿eh? El padre ya había dejado los cubiertos encima del mármol, pero ahora veréis que él insiste, y su madre le va diciendo, no, los cubiertos están aquí, pero ahora veréis por qué insiste en abrir el cajón, ¿eh? ¿Ves? No, y él insiste, ¿eh? La madre ahora se da cuenta de que realmente no busca los cubiertos sino otra cosa. La cuchara del helado, ¿eh? O sea, él lo que quiere, que no te olvides que después helado, ¿eh? Para él y para la nena, ¿eh? Para la hermana.
Veis que la madre pues le recoge la iniciativa y dice, vale, lo dejamos aquí. O sea, no lo vuelve a guardar porque si no sería quedarse enganchado en el cajón, ¿eh? Vale, i com funciona la mama? Que se posa en el cantó, Vinga, comencem. Aquí no, això va, tires més petit. Antes, cuando eras pequeño, lo ponías en medio del plato, pero ahora ya tienes que aprender a ponerlo al lado, le está diciendo, ¿eh? No vedem. Pero fijaros que el grado de dispersión es muy importante, ¿eh? Està esperant calma o esperant calma? Vale, anirem. Así ya, otra vez. No, aquesta no està ben posada i te fa de posar-la. Posa-la d'aquí. Vale, ara la cara. A la campana, en allò que no vol. No, això abans, ara sí, que ja ets més gran. Aquí, aquí. Aquí, Vinga, ara irem a buscar els gols. Vinga, jo tots els adults vas posant. Vinga, agafa, on són els gols? A veure, guaita, Guillem, no, el del gelat? No, mira, a veure, aquest és el de la nena que té aigua. Posa-lo al pastor, no li venguis, ensenya que té aigua. Posa-lo aquí. Que hi ha aigua aquesta, on te diu la mare? Sempre no, a davant. Així. Ara, aquest per la mare. No vadis ni miris, no vadis ni miris. No vadis ni miris els veïns. Vinga. Guillem. No, Guillem. Estem parant taula, no sabem jugar. No, després en parlarem. Vinga. Lo que os decía, que para nosotros es relativamente fácil, desde nuestra posición, decir, no, ahora conviene que empiece a sacarse los zapatos solo, o que empiece a hacer, pero el día a día es esto. No sé si se ha visto al principio la fecha del vídeo, era en julio, esto durante el curso no se puede hacer. Y entre semana no se puede hacer, porque esto es un día y otro día y otro día, pero es la manera que se consiguen los aprendizajes. Pero nosotros tenemos que tener claro que cuando pedimos a la familia una cosa así, estamos pidiendo esto, y por tanto tenemos que comprender que a veces se puede y a veces no se puede, y que no es para nada fácil. Ahora, realmente el futuro es distinto. El futuro de los niños que les hemos trabajado en autonomía y hemos llegado a conseguir es muy distinto. Por tanto, desde nuestro punto de vista, vale muchísimo la pena y es algo en lo que nosotros tenemos que insistir, pero también no podemos olvidar lo que estamos pidiendo. Bueno, yo lo había dejado hasta aquí y un ratito para preguntas y comentarios, porque hemos visto muchas cosas y quizás estaría bien que pudierais comentar. Gracias. Hacía preguntas, no pedía aplausos. Pero gracias. Aquí tenéis la dirección de correo electrónico mía por si cualquier cosa, que queráis, pues más adelante. La agresividad que has dicho, que solo de un 6 a un 10% de chicos manifiestan esta conducta. Bueno, yo tengo la experiencia de mi sobrino que tiene 24 años y tiene ahora, últimamente, los 6 últimos meses, están en el centro a donde va absolutamente desesperados porque no saben qué hacer. Ahora me has hecho recordar una cosa que me has comentado que es importante. Él siempre ha sido muy expresivo y muy afectuoso, pero eso sí, por ejemplo, el pelo es capaz de arrancarme a mí, me ha arrancado matas de pelo, pero tampoco sin darse mucha cuenta, es decir, él no valora que eso es un signo. O sea, yo lo que quiero decir es la intención habitualmente no es hacer daño. No, claro. Sino más bien comunicar. Sí. Entonces, perdona, sigue. No, pero que en el centro dicen ya que tiene que tomar una medicación, que no pueden hacer carrera con él, que es que odia a todos en el centro. Ya se ha creado un círculo. Y se ha creado un círculo y entonces es una cosa terrible. Si lo hago en casa, pues bueno, como son 4 años más, los padres están todos muy preocupados por él, están muy atentos, pues la relación es diferente, ¿no? Y está mucho más tranquilo, más apacible. A pesar de todo, porque, por ejemplo, se arranca el pelo él solo a veces, le tienen que poner esparadrapos así porque si no se arranca, se hace verdaderas calvas.
Aquí hay varias cosas que me he olvidado de decir y que está muy bien que me hagas esa pregunta. Una la ha apuntado la doctora Gabao antes. A ver, muchas veces este tipo de conductas van relacionadas con intento de expresar algo que no puedo expresar. Entre ellos, una cosa que siempre tenemos que mirar es, por ejemplo, que no haya algún dolor físico, una muela, un reflujo, la doctora Gabao nos lo ha dicho, ¿no? A veces un cambio de conducta es, me encuentro mal, ¿vale? Eso podría ser una, y es algo que, como ellos, la capacidad muchas veces de expresarlo, de hacérnoslo llegar es difícil, un dolor de oídos, todo tipo de cosas, pues yo creo que rutinariamente, sobre todo cuando hay un cambio importante de conducta, es algo a mirar. Esa es una. Otra es que las habilidades de comunicación, ¿cómo son? O sea, él señala dibujos, tiene gestos, sí, vale. Cosas que tiene delante, sí, pero cosas que no tiene delante, digamos, si él te quiere decir algo que no está a la vista, ¿puede expresarlo de alguna manera? Sí, puede. Vale. Porque es importante apostar por ir aumentando siempre la comunicación. Y otra es que a veces, y no sé si es el caso o no es el caso, hay cambios que a nosotros nos parecen que no son tan importantes, cambios en su entorno, pero que para ellos son dramáticos, como es a lo mejor que haya un cuidador que ha venido a hacer una sustitución, tienen especialmente buena relación con él, a la persona esta se le acaba el contrato, se le acaba la sustitución, y de alguna manera, desde el punto de vista de ellos, de un día para otro desaparece y nunca más lo vio. Y eso puede provocar, por ejemplo, mucha inquietud. Este tipo de cambios tenemos que tener muy en cuenta de avisarlos, de que sean lo más paulatino posibles, de que no sean traumáticos, porque muchas veces para ellos esto supone realmente un desastre, porque con aquella persona tenía muy buena relación y de repente no está y nadie les ha podido explicar pues, que no vendrá, y para ellos es muy duro, porque es algo que ha pasado y que no han podido de alguna manera digerir. Es muy importante avisar de todos los cambios, explicarlos lo más fácil posible y entender que cuando se da un cambio, por pequeño que sea o por pequeño que a nosotros nos parezca, tenemos que calibrar que quizás para ellos es muy importante. Otra cosa es que cuando se entra en una espiral de mala conducta, no es mala conducta el tema, de conductas más distorsionadoras, muchas veces es eso, es una espiral, o sea, él tiene este tipo de conductas, evidentemente los adultos reaccionamos con enfado, esto le provoca más ansiedad, más conductas, más enfado, y muchas veces esperamos que el que rompa el círculo sea él, y esto es muy difícil, o sea, realmente los cambios los tenemos que propiciar los adultos. Es difícil decir cómo y qué está pasando sin saber el qué, pero lo que sí os diría es que intentéis pensar en todas las posibilidades de cosas que le están causando a él malestar. Desde físicas hasta cambios, hasta... Sí, sin duda, yo creo, hemos pensado que era porque su mamá, María José, su madre, pues ha tenido muchos problemas de familia con sus padres y tal, y entonces se ha ocupado menos de él. Pues está clarísimo. Sí, o sea, no pero le miren en las muelas, casa, es eso ya. En casa está bien, claro. Ese es bueno, en casa curioso. es el ambiente más familiar, claro. Sí. Allí está como más desvinculado de la familia. Sí. En casa a lo mejor no tiene a la madre, pues si tiene a los hermanos, todo eso de alguna manera es algo que él entra en el pack de la familia, ¿no? Pero cuando está allí es muy posible, o sea, te diría que es casi seguro que sea esto. Sí. Ellos reaccionan mucho a este tipo porque les interesa mucho la interacción, entonces, y a veces estas cosas, si él tenía la costumbre de que su madre iba a verlo cada X tiempo... Claro, no, va a casa todos los días. Sí, o si la veía más, de alguna manera, si no le hemos podido explicar, que a veces es muy difícil, aunque intentes, pues para ellos es una pérdida importante.